Vamos a anotar allí. Hoy vamos a trabajar sobre el fútbol, ¿verdad? Vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Lo vamos a hacer en dos partes. Muy bien. Vamos a hacer una investigación primero, ¿de acuerdo? Vayan anotando ahí. Primera pregunta. Profe, ¿podría ir por una hoja blanca? Sí, hija. Gracias. Primera pregunta. No, anoten las preguntas solamente. Primera pregunta. Profe, ¿podría volver a repetir la primera pregunta? No le he dicho. No he dicho ni la primera Gracias. pregunta. Voy. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Número 2. ¿Cuál es la historia del fútbol? ¿Cuál es la historia del fútbol? ¿Cuál es la historia del fútbol? La número 3. Número 3. Menciona las reglas del fútbol. Menciona las reglas del fútbol. Menciona las reglas del fútbol. Ok. Siguiente. Escribe las características del fútbol. Escribe las características del fútbol. Escribe las características del fútbol. La siguiente. La siguiente.
Escribe las posiciones. Escribe las posiciones de los jugadores de fútbol. Escribe las posiciones de los jugadores de fútbol. ¿Ah? ¿Dónde quedamos? Las posiciones de los jugadores del fútbol. No entendí nada porque todos hablaron. Bianca, ¿dónde quedé? Se quedó en la pregunta 5. Escribe las posiciones de los jugadores de fútbol. Ok, posiciones de los jugadores de fútbol. Muy bien. Señala las dimensiones que tiene la cancha de fútbol profesional. Escribe las dimensiones que tiene la cancha de fútbol profesional. Escribe las dimensiones que tiene la cancha de fútbol profesional. La siguiente. Señala las medidas. Señala las medidas del poste del banderín de esquina. Del poste del banderín de esquina. Señala las medidas del poste del banderín de esquina. ¿Y para qué se usa? ¿Y para qué se usa? Señala las medidas del poste del banderín de esquina y para qué se usa. La siguiente. Escribe el equipamiento
básico de los jugadores. Escribe, Leonel, no te va escribiendo. Escribe el equipamiento básico de los jugadores. Escribe el equipamiento básico de los jugadores. Vamos con la pregunta número 9. 9. ¿Cuántos árbitros hay en una cancha de fútbol y señala sus reglas? ¿Cuántos árbitros hay en la cancha de fútbol y señala sus reglas? ¿Cuántos árbitros hay en una cancha de fútbol y señala sus reglas? Siguiente. ¿Qué significan o qué significa la palabra FIFA? ¿Qué 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 significa la palabra FIFA? Muy bien. La siguiente. Menciona los diferentes tipos de pases en el fútbol. Menciona los diferentes tipos de pases del fútbol. Menciona los diferentes tipos de pases del fútbol. Ok. Menciona las principales competencias del fútbol profesional. Menciona
las principales competencias del fútbol profesional. ¿Qué significa la palabra FIFA y cuáles son sus reglamentos básicos? Muy bien. Vamos con la pregunta número 13. Ok. 13. Escribe los 10 jugadores más destacados del fútbol en la historia. Escribe los 10 jugadores más destacados de la historia. Escribe los 10 jugadores más destacados de la historia del fútbol, señalando su equipo, y su año de jugador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, uno de los jugadores más importantes que hubo en la historia fue Rommel Castillo. Ah, bueno, Rommel Castillo, y jugó con el equipo del Inti Raymi en el año 2021. ¿Sí? Entonces me van a decir el nombre del jugador, me van a decir con qué equipo jugó y en qué año. ¿Ok? Dígame, Israel. Profe, pero es que hay algunos jugadores que cambian de su equipo. Cambian de equipo No, ya va. continuamente. No continuamente. Generalmente, anteriormente, ahí tú vas a encontrar los 10 jugadores más destacados y te van a decir con quién juegan. Y su año de jugador, es decir, ¿En qué año cuándo se jugó? retiró. Exacto, ¿en qué año jugó? Y si un jugador ya todavía sigue jugando hasta el momento, hay que poner que sigue hasta el 2022, ¿cierto? Exacto, en la actualidad, coloca en la actualidad, porque sigue jugando. Dígame, Dagna. ¿Puede repetir la última pregunta que se Sí, trabó? ya voy. Dice, escribe los 10 jugadores más destacados de la historia del fútbol, señalando su equipo y el año. Dime, Rodovaldo. Tengo unas tres preguntas. La primera, No te escucho, hijo. tengo unas tres preguntas. La primera, ¿con qué márgenes debemos Cualquier color, hijo. Ok. La segunda pregunta, en la 13, al señalar el año del jugador y lo que dijo, pues tenemos que poner, por ejemplo, No digan ningún nombre del jugador. a tal nombre ha jugado de 1990 a Exactamente. 2020. Del 2001 al 2015. Ah, listo. Eso fue el año de jugador de él. Ha jugado en los equipos, bla, 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 bla. Exactamente. Sí, jugó en varios equipos, pues. Sí, Si sí, no, porque hay jugadores, ojo, no son en los equipos, no son los equipos del Manchester, ni del Real Madrid, ni del Barcelona, en los equipos de los países, ¿sí? En los equipos de los países. No es mencionando a los equipos de la Champions League, ni del otro, ni del otro, no. Son los equipos de los países. Recuerden que cada jugador representa, cada 4 años se hacen los juegos, ¿verdad? Y en esos juegos, ¿quiénes participan? En los mundiales de fútbol. Los países. Entonces usted me va a nombrar en qué equipo jugó, pero de los países, de los mundiales, no en los equipos que se hacen
en conjunto con los mundiales, ¿sí? No quiero saber si está en el Real Madrid, como lo dije, si está en el Barcelona, si está en el Manchester, si está... No, no, solamente en los equipos de los países, porque es ahí donde tienen mayor relevancia en los mundiales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, perdón. Iba a hacer es decir, la pregunta que le acabo de hacer, iban a ser dos, solo que las uní, para así decirlo. Ok. Dígame, Leonardo. Gracias. En la pregunta 6 que dice señala las medidas que tiene la cancha de fútbol profesional, hay que dibujar y poner las medidas. O Solo sea, las medidas. Ahí dice solo, ¿qué dice ahí? señala las medidas que tiene la cancha. Señala las medidas, exactamente. Solo señalar las medidas. Profe, Dígame. si me desconectas por mi internet, No te preocupes, mi amor. ya. Ok. Vamos con la pregunta número. 14. En que quedamos con la pregunta número 13, ¿cierto? Sí. Ok, la 14 es. Dibuja una cancha de fútbol con todos sus elementos. Dibuja una cancha de fútbol con todos sus elementos. Cuando hablamos de todos sus elementos, son todos sus elementos, hasta los jugadores, ¿ok? Hasta los jugadores. Obviamente no van a dibujar los jugadores, sino que van a colocar como los puntitos que van a señalar los jugadores, ¿sí? Eso es todo, chicos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ojo, lo pueden hacer entre hoy, mañana y el domingo, ¿ok? Tienen chance para hacerlo. Tienen chance para hacerlo. ¿De acuerdo? Tienen estos días para, no se lo voy a colocar solamente hoy, aunque ya no creo que vayan a salir o que vayan a disfrutar, porque recuerden que ya el COE Nacional prohibió todos los actos, ¿sí? Me lo van a subir el día domingo. El día domingo me lo suben a la plataforma, ¿de acuerdo? Ahorita les subo la tarea y se las coloco para que la vean para que la suban el día domingo, ¿de acuerdo? Dime, Sí, Leonardo. ¿tenemos que dibujar en una hoja aparte o ahí mismo en el cuaderno? No, ahí mismo en el cuaderno, ahí mismo en el cuaderno. Alan. Y sí, me quería preguntar si también se la puede subir entre hoy, ¿verdad? Porque yo me voy donde mi mamá el sábado y domingo y Si regreso usted el la termina domingo. hoy, la sube. No, la tiene que subir el domingo porque va a estar el domingo la tarea activa. Ya, ya. Listo, chicos. Entonces, esa es la investigación que nosotros vamos a hacer de el fútbol. ¿De acuerdo? La hacen bien. Recuerden, van a responder en base a lo que se les está preguntando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Ninguna No, inquietud. ¿verdad? Entonces, nos vemos el día lunes, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Bendiciones. Recuerden que se está activando nuevamente el virus. Por favor, mucha protección, mucha precaución. Si van a salir usando doble mascarilla, traten de cuidarse mucho. Está bien, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, Bendiciones.
Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Bye bye. Chao, Chao, chao. profe. Profe, chao compañeros. Chao. Chao a todos. Dios los bendiga.